Ricardo siempre creyó que construir una empresa era como moldear una extensión de sí mismo. Había puesto cada pedazo de energía y dedicación en su emprendimiento, una compañía de instalaciones eléctricas que vio crecer casi como a un hijo. Con el tiempo, su red de contactos y clientes comenzó a expandirse y empezó a ser conocido en el sector. Las oportunidades surgían cada vez más y, con ellas, el deseo de avanzar hacia el mercado europeo. Fue entonces cuando apareció Dubois, como una promesa. El contacto con Mark Dubois fue inicialmente casual, un simple intercambio de correos electrónicos que pronto evolucionó en conversaciones profundas sobre negocios y oportunidades. Mark era un belga experimentado, lleno de ambiciones que reflejaban las de Ricardo, y él no pudo evitar sentir cierta admiración por él. A pesar de que nunca se habían encontrado en persona, la confianza parecía crecer de manera natural. Dubois conocía bien el mercado europeo y propuso una colaboración prometedora. La idea de expandir su negocio al mercado internacional se hacía cada vez más real. Cuando finalmente surgió la invitación para una reunión, Ricardo ya se sentía preparado para dar ese gran paso. Dubois sugirió un encuentro en un hotel aislado, en los bosques de las Ardenas, prometiendo una experiencia que mezclaría negocios y ocio. El lugar parecía excéntrico, pero el entusiasmo por el potencial del negocio lo hizo ignorar cualquier señal de alerta. Sabía que los negocios implicaban riesgos, pero se sentía lo suficientemente seguro para aceptarlos. Para él, esta era la oportunidad que siempre había esperado. Preparando su maleta para lo que sería un viaje de negocios, Ricardo imaginaba las posibilidades futuras y cómo podrían transformar su empresa. Ya visualizaba el éxito, la expansión de su marca y las nuevas conexiones que fortalecerían su imperio. La emoción le hacía sonreír mientras colocaba cada artículo en su equipaje, sin percibir el peso de la decisión que estaba tomando. Estaba a punto de salir de su zona de confort, un movimiento que nunca antes había hecho, pero la curiosidad y la ambición hablaban más fuerte. Al llegar al aeropuerto, Ricardo revivía aún las conversaciones con Mark, casi convencido de que nada podría salir mal. Planeaba cada etapa meticulosamente, creyendo que nada quedaría fuera de su control. Dubois era un empresario persuasivo, siempre un paso adelante, pero Ricardo veía eso como una ventaja. El futuro parecía brillante y cercano. Era imposible prever las sombras que comenzaban a acercarse, amenazando todo lo que había construido. Al embarcar, sintió que dejaba atrás algo más que su país. Abandonaba, aunque temporalmente, la seguridad de su territorio conocido. El viaje sería largo, pero el destino, para él, era el comienzo de una nueva fase. Sentado en el avión, Ricardo cerró los ojos por un momento, deseando que esa fuera la decisión correcta. Estaba yendo al encuentro de algo que, en breve, probaría ser mucho más que una simple reunión de negocios. En medio de las conversaciones con Dubois, Ricardo percibió matices que antes habían pasado desapercibidos. El tono casual que Dubois usaba para describir a sus asociados le resultaba extrañamente inquietante. Había algo oscuro y desconcertante en la forma en que hablaba de esas personas. Ricardo sentía que esos colegas parecían más una facción que socios comerciales. Algo lo incomodaba, pero la ambición acallaba cualquier impulso de dudar. Aunque su intuición lo alertaba, Ricardo no quería ceder al miedo. Recordaba que las grandes oportunidades exigían sacrificios y riesgos. No había espacio para la vacilación o la inseguridad cuando se trataba de negocios. Decidido a ignorar lo que llamaba impresiones infundadas, se preparaba para confiar en Dubois. Pero cada vez que pensaba en la reunión y en los socios misteriosos, el desasosiego crecía. En la última conversación antes del viaje, Dubois mencionó que el encuentro tendría lugar en un sitio especial y reservado, lejos de ojos curiosos. Ricardo intentó ver esto como una estrategia para mantener la confidencialidad de los negocios. Sin embargo, la insistencia de Dubois en la idea parecía exagerada. Comenzó a preguntarse, ¿qué ocurría realmente en ese lugar aislado? Pero apartaba esos pensamientos como si fueran ilusiones sin fundamento. La llegada a Dinant trajo una sensación de inquietud que parecía pesar cada vez más. Los bosques alrededor eran densos y misteriosos, una visión que recordaba más a un escenario de historias antiguas que a una reunión de negocios. Ricardo observaba el hotel a lo lejos, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. En el fondo, sabía que algo no estaba bien, pero la distancia de casa y el esfuerzo hecho le impedían retroceder. Al entrar en el hotel, sintió que estaba pisando terreno desconocido, quizás incluso peligroso.
Pero el pensamiento en su empresa y en el posible crecimiento le hizo ignorar esos sentimientos. Intentaba convencerse de que todo era paranoia, que sus instintos se confundían con ansiedad. Así, Ricardo decidió seguir adelante, fingiendo que todo estaba en orden. En la recepción, al ver a Dubois con una sonrisa enigmática, la desconfianza pareció disiparse momentáneamente. Mark mantenía su estilo cordial y acogedor, actuando como un verdadero anfitrión. Pero al caminar por los pasillos oscuros y silenciosos, Ricardo sentía la sombra de la duda acompañándolo. Se obligaba a centrarse en el objetivo, pero el miedo ya se había instalado en su subconsciente, esperando a ser despertado. La primera vez que vio a Mark Dubois en persona, Ricardo quedó sorprendido por su apariencia sofisticada. Dubois emanaba una elegancia natural, y había algo en su mirada que irradiaba autoconfianza. Al extender la mano para saludarlo, Ricardo sintió una sensación inesperada de familiaridad. Dubois parecía un amigo de siempre, alguien en quien podía confiar. Eso lo calmó, y el viaje continuó en un tono de camaradería. Durante el trayecto, Dubois compartió detalles de su vida y sus negocios. Hablaba con una fluidez cautivadora, como si cada palabra estuviera cuidadosamente elegida. Ricardo, quien siempre había sido escéptico, se encontró inclinado a creer en cada afirmación de Dubois. Había una seguridad en esa voz que lo hacía cuestionar cualquier duda. Dubois hablaba sobre el futuro con una convicción que contagiaba. Dubois también mostraba un interés genuino por la vida de Ricardo, preguntándole sobre su trayectoria en los negocios. Ricardo se encontraba hablando con sinceridad, como si estuviera conversando con un amigo íntimo. Ese nivel de interés y la forma en que Dubois escuchaba sus historias desarmaron aún más cualquier desconfianza. Ricardo comenzaba a sentirse afortunado por esa sociedad y se sentía entusiasmado con lo que le esperaba. Sin embargo, hubo un momento en que el encanto de Dubois pareció vacilar. Cuando Ricardo preguntó sobre los otros socios, Mark mostró una pequeña vacilación, una pausa casi imperceptible. Fue solo un instante, pero suficiente para dejar a Ricardo intrigado. Aún así, Dubois rápidamente se recompuso, afirmando que sus colegas eran de extrema confianza. Una vez más, Ricardo ignoró la señal de alerta. Al llegar a Dinant, Dubois volvió a mostrar su faceta amistosa, cuidando de los detalles y ayudando a Ricardo a sentirse como en casa. Ricardo intentó mantener los pies en la tierra, recordándose que, después de todo, Dubois era un hombre de negocios como él. Pero, poco a poco, la sensación de que Dubois sabía más de lo que dejaba entrever comenzaba a incomodarlo. Algo parecía oculto, velado por esa sonrisa amigable. A pesar de estas dudas, Ricardo se esforzaba por no juzgar precipitadamente. Estaba allí por un objetivo claro, y necesitaba confiar en su socio para lograrlo. Los sentimientos contradictorios que Dubois despertaba en Ricardo lo mantenían tenso, pero, al mismo tiempo, intrigado. Al fin y al cabo, los grandes negocios siempre están envueltos en secretos y misterios, pensaba, tratando de convencerse. El hotel donde se alojarían parecía salido de una historia de otro siglo. A lo lejos, Ricardo pudo ver la gran estructura de 2 pisos rodeada por un bosque denso y oscuro. La fachada estaba parcialmente desgastada por el tiempo, con ventanas polvorientas y rodeada por un jardín descuidado, lo que aumentaba la sensación de abandono. Dubois, sin embargo, parecía ajeno al ambiente sombrío y actuaba con una calma desconcertante, como si estuviera perfectamente en casa. Al entrar, Ricardo notó que el interior del hotel era aún más extraño que el exterior. El vestíbulo principal era vasto, con paredes cubiertas de tapices antiguos y muebles pesados de madera oscura. En el techo, candelabros con velas encendidas proyectaban sombras temblorosas en las paredes, creando un juego de luces que parecía danzar a su alrededor. Cada detalle de aquel lugar parecía anticuado y decadente, como si la propia atmósfera estuviera impregnada de antiguos secretos. Dubois guió a Ricardo por un largo pasillo hasta el segundo piso, donde estaba la habitación que ocuparía. Cada paso hacía crujir el suelo de madera, resonando en el corredor vacío, un sonido que él encontró perturbador. Al llegar a la habitación, Dubois le entregó una llave de aspecto curioso, pesada y ornamentada, y, con una sonrisa, le dijo que el lugar estaba completamente reservado solo para ellos. Ricardo sonrió, pero una sensación de desconfianza comenzó a rondar su mente. Tan pronto como Dubois se despidió y lo dejó solo, Ricardo se acercó a la ventana de la habitación y miró hacia el bosque afuera. La vista era bonita, pero algo en esa vastedad lo oprimía. Era como si la naturaleza a su alrededor se cerrara sobre él,
un sentimiento de aislamiento absoluto. Esa noche, al intentar relajarse y dormir, Ricardo notó que el silencio era tan profundo que se volvía opresivo. Cada pequeño ruido parecía amplificado, como si algo o alguien estuviera al acecho en el pasillo. Antes de acostarse, decidió explorar la habitación en busca de algo que lo distrajera de esa creciente inquietud. En los cajones, encontró un antiguo libro de tapa de cuero, sin título. Al abrirlo, se topó con páginas cubiertas de símbolos extraños y palabras en una lengua desconocida. Aquello lo dejó aún más incómodo, pero al mismo tiempo, una curiosidad mórbida lo hizo seguir hojeando. Después de unos minutos, decidió cerrar el libro y lo guardó, tratando de alejar cualquier pensamiento que ese objeto le hubiera causado. En los primeros minutos en la cama, Ricardo se giró varias veces, sin poder cerrar los ojos. Sentía que había algo mal en ese lugar, pero no sabía exactamente qué. Cuando finalmente logró dormir, tuvo un sueño extraño. Estaba caminando por el mismo pasillo, pero algo invisible lo arrastraba hacia el final, hacia una puerta que parecía surgir de la nada. Despertó sudando frío, convencido de que aquello era más que una simple pesadilla. Ricardo despertó repentinamente en medio de la noche, con el corazón acelerado y un inexplicable escalofrío recorriendo su espalda. Sintió su cuerpo paralizado por unos segundos, como si una presencia invisible estuviera allí, observándolo en la oscuridad. Intentó alejar el miedo, convenciéndose de que era solo el nerviosismo del viaje y el ambiente del hotel, que realmente era extraño. Sin embargo, al cerrar los ojos de nuevo, escuchó un susurro distante proveniente del pasillo. La curiosidad, mezclada con el miedo, lo llevó a salir de la cama y abrir la puerta, espiando hacia el pasillo tenuemente iluminado. La luz de las velas proyectaba sombras en las paredes, y el susurro parecía resonar a lo lejos, casi inaudible, pero persistente. Se sentía ridículo por espiar el pasillo como un niño, pero no podía evitar la sensación de que había algo allí. Dio algunos pasos hacia el final del corredor, donde la oscuridad era más intensa, y fue entonces cuando escuchó otro sonido. Este sonido era diferente, como si fueran voces bajas hablando en un idioma que él no comprendía, algo que sonaba ancestral e inquietante. Sintió que se le erizaba la piel y decidió regresar a su cuarto, tratando de convencerse de que todo no era más que producto de su imaginación. Antes de cerrar la puerta, miró una última vez hacia el pasillo y juró ver una sombra moviéndose en la penumbra, demasiado rápida para ser identificada. El miedo comenzó a intensificarse. De regreso en la cama, Ricardo ya no podía dormir. La imagen de la sombra moviéndose y el persistente susurro se grababan en su mente como un recuerdo incómodo. Se preguntaba por qué Dubois había insistido tanto en ese lugar aislado y sombrío. Aunque intentaba calmarse, una parte de su subconsciente parecía estar tratando de advertirle algo. La ansiedad aumentaba con cada segundo de silencio. Acostado, revivía cada detalle de su conversación con Dubois, buscando alguna pista que justificara el malestar que sentía ahora. Por más que intentaba racionalizar, había una oscura certeza de que algo estaba a punto de suceder. Esa noche, Ricardo apenas pudo cerrar los ojos, despertando varias veces en medio de visiones de sombras y pasos en el corredor. La sensación de ser observado era insoportable, y no veía la hora de que amaneciera para que la luz disipara sus temores. Con el primer rayo de sol, se sintió aliviado, pero la incomodidad persistía. Decidió que por la mañana confrontaría a Dubois sobre la reunión y el porqué de un lugar tan peculiar para un encuentro de negocios. Había algo que necesitaba entender, pero, al mismo tiempo, temía descubrir. En ese momento, Ricardo ya sabía que algo siniestro estaba en juego, solo que aún no comprendía la profundidad de la pesadilla en la que se había metido. Esa noche, Ricardo bajó a cenar, donde Dubois lo presentó a otros hombres y mujeres que formaban parte de su círculo de confianza. Todos eran muy elegantes, con ropa formal y gestos calculados, como si fueran personajes de una obra teatral. La formalidad era opresiva, y el silencio entre las frases hacía el ambiente aún más pesado. Ricardo sentía que cada sonrisa era una máscara y que detrás de ellas se ocultaban secretos que prefería no descubrir. A medida que avanzaba la cena, notó que todos los presentes parecían conocerlo de alguna manera. Hacían preguntas sutiles sobre su empresa, su pasado, y todo el tiempo evitaban revelar cualquier detalle personal. Ricardo se dio cuenta de que era el único hablando de sí mismo, mientras los demás lo observaban con expresiones impasibles, como si analizaran cada una de sus palabras. La sensación de ser juzgado por ojos desconocidos crecía. En un momento de silencio,
Dubois comentó que la reunión con los verdaderos asociados ocurriría más tarde esa noche y que Ricardo debía estar preparado. El tono de Dubois era frío, casi mecánico, y las miradas de los otros invitados se volvieron aún más intensas. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda y una sensación de alerta invadió su cuerpo. Algo no estaba bien, y empezaba a darse cuenta de que quizás estaba en peligro. Los demás invitados también parecían impacientes, intercambiando miradas furtivas y susurrando palabras en idiomas que él no reconocía. De repente, Ricardo sintió que no era bienvenido, sino más bien tolerado en aquella mesa. Observaba a su alrededor y se sentía rodeado de figuras ambiguas, como si todos tuvieran un papel específico que desempeñar esa noche. No era una cena común, era un ritual encubierto, y él era la única persona que no sabía lo que estaba sucediendo. El tiempo pasó lentamente, aunque intentaba relajarse, la tensión aumentaba a cada instante. Ricardo ya no sabía si debía quedarse y tratar de entender lo que Dubois estaba planeando o si debía huir de allí cuanto antes. Pero la curiosidad lo mantenía atrapado en el lugar, junto con un sentimiento de que debía probarse en ese ambiente hostil. Sentía que cualquier paso en falso podría costarle caro. Cuando finalmente terminó la comida, todos se levantaron, y Dubois lo invitó a seguirlos hasta una sala en el fondo del hotel. Con el estómago revuelto y los sentidos alerta, Ricardo no tuvo otra opción que acompañarlos, aunque una voz en su mente le suplicaba que corriera de allí. Con pasos vacilantes, siguió al grupo por el corredor oscuro, con la certeza de que algo terrible estaba a punto de suceder. Al acomodarse en la sala del fondo, Ricardo notó que el ambiente era diferente a todo lo que había experimentado hasta entonces. Las paredes estaban adornadas con retratos antiguos de figuras sombrías, casi espectrales, que parecían observarlos en silencio. Sobre la mesa de centro había una bandeja con copas de cristal y una botella de vino de tonalidad oscura y perturbadora. Dubois sirvió la bebida a los invitados, incluido Ricardo, sin apartar la mirada de él. La conversación continuó en un tono bajo, casi en susurros, con todos intercambiando miradas de complicidad y risas contenidas. Ricardo se sentía un intruso, un extraño en un ritual donde todos sabían exactamente qué hacer, excepto él. Aún así, bebió un sorbo de vino, intentando mostrarse relajado. Pero pronto notó que el sabor era extraño, amargo, diferente de lo que esperaba. Sus labios comenzaron a hormiguear, y un leve mareo invadió su cabeza. En cuestión de segundos, Ricardo sintió que su cuerpo perdía fuerza, como si una ola de somnolencia irresistible se apoderara de él. Intentó mantenerse firme, pero el peso de su cuerpo parecía triplicarse cada segundo. Miró a Dubois, buscando una reacción, pero el belga solo lo observaba impasible, con una leve sonrisa en los labios. Era como si esperara que algo sucediera, como un espectador paciente aguardando el clímax de un espectáculo. Desesperado, Ricardo intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Sus manos estaban heladas, y sentía el sudor frío resbalando por su frente. La habitación giraba a su alrededor, y los rostros de cada invitado se deformaban en sombras y sonrisas de burla. La última visión que tuvo antes de desvanecerse fue la de Dubois inclinándose sobre él, susurrando algo en francés que Ricardo apenas pudo entender, pero que sonaba como una despedida siniestra. Mientras caía, Ricardo percibió las miradas frías y calculadoras de todos los presentes, todos en silencio, aguardando su completa pérdida de consciencia. El suelo parecía absorber su energía, y se sentía hundir en una oscuridad densa y pesada, como si el propio hotel lo estuviera devorando. En sus últimos momentos de lucidez, sintió una mezcla de horror e impotencia, sin comprender realmente lo que estaba sucediendo. La oscuridad lo envolvió, y Ricardo perdió por completo el sentido. Su cuerpo fue movido, arrastrado hacia un lugar desconocido, mientras voces a su alrededor murmuraban cánticos indescifrables. Su mente flotaba entre sueños y pesadillas, y tenía solo una vaga noción de que algo mucho más aterrador lo aguardaba. En ese instante, su vida como empresario y hombre de negocios había sido borrada, y se encontraba a merced de fuerzas que no comprendía. Cuando recobró la consciencia, Ricardo sintió el frío de la madrugada invadir su piel. Estaba tendido sobre el suelo húmedo, rodeado por un olor metálico, pesado y nauseabundo que lo hizo estremecer. Al abrir los ojos, se encontró con la visión más horrenda que jamás había presenciado. Frente a él, una mesa rústica estaba cubierta de objetos rituales, estatuillas, herramientas punzantes y velas encendidas, que arrojaban una luz espectral en el ambiente. Se sentía prisionero de una pesadilla.
Lo peor, sin embargo, estaba alrededor de la mesa. Cráneos humanos, algunos aún con restos de carne, formaban un círculo macabro. Había cuerpos mutilados, dispuestos de manera meticulosa, como ofrendas preparadas para algún tipo de ceremonia. Ricardo intentó moverse, pero un dolor agudo invadió sus manos. Al mirarlas, se dio cuenta de que le faltaban los dedos anulares, cortados, y que la sangre fresca aún fluía de las heridas. Mientras el horror de la situación se apoderaba de su mente, percibió que no estaba solo. Al otro lado del círculo, figuras encapuchadas y vestidas con túnicas negras entonaban un cántico profundo y extraño, una melodía baja e inquietante que parecía penetrar su alma. En el centro del grupo, una figura más robusta, con una postura de liderazgo, permanecía en silencio, observando todo. Al girarse, Ricardo vio con terror que era Marc Dubois. La mirada de Dubois era ahora una mezcla de triunfo y frialdad, sin rastro alguno del hombre amigable que Ricardo había conocido. Al notar que Ricardo estaba despierto, Dubois levantó una mano y comenzó a recitar palabras en un idioma desconocido, que sonaban más como maldiciones. Cada palabra hacía que el ambiente se volviera más pesado, el aire más denso. Ricardo, paralizado por el miedo, comprendió que aquello era un ritual, y él estaba en el centro de todo. La súbita comprensión de lo que estaba sucediendo lo empujó a un abismo de desesperación. Era una ofrenda, una pieza en algún tipo de ceremonia oscura. El círculo de encapuchados comenzó a acercarse, sus pasos sincronizados, moviéndose como un solo cuerpo con precisión. Ricardo cerró los ojos por un instante, rezando para que todo aquello no fuera real, deseando despertar en su cama, a salvo, pero la realidad era implacable. Desesperado, Ricardo reunió todas sus fuerzas y se puso de pie tambaleante, notando que su cuerpo seguía parcialmente anestesiado. Con un impulso, empezó a correr, tropezando con raíces y piedras, mientras el cántico de los encapuchados se desvanecía en la distancia. Corría como nunca, con la vista borrosa y el corazón golpeándole el pecho, consciente de que aquel podría ser su último acto de libertad. Sabía que, si se detenía, estaría perdido para siempre. Mientras corría por el bosque oscuro, Ricardo escuchaba los pasos pesados de sus perseguidores acercándose. La sensación de ser cazado puso su cuerpo en un estado de alerta máximo, y cada músculo dolía por el esfuerzo de escapar. Sabía que cualquier error podría ser fatal, pero su mente se enfocaba solo en una cosa: sobrevivir. Detrás de él, las voces de los encapuchados resonaban entre los árboles, mezclándose con el crujido de las hojas y el viento helado. Ricardo miró hacia atrás y, entre la oscuridad, vislumbró a Dubois, parado, observándolo desde lejos. La mirada del belga era una mezcla de furia y determinación, como la de un cazador que no acepta que su presa escape. Parecía convencido de que Ricardo no tendría a dónde correr. El pánico se apoderó de él, dándose cuenta de que aquello no era una simple persecución. Necesitaba encontrar un lugar seguro, algún refugio donde pudiera escapar del alcance de aquellos hombres. En un momento de desesperación, divisó las escaleras del hotel, las mismas que había visto antes, y subió por ellas, entrando nuevamente por una ventana. El interior del hotel estaba en silencio, y apenas podía creer que había escapado temporalmente. Tambaleándose por el pasillo, corrió hacia su habitación y cerró la puerta con llave, respirando con dificultad. El silencio, sin embargo, era amenazante, como si el edificio mismo estuviera observando su intento de huida. Tras unos minutos de recuperación, se dio cuenta de que necesitaba salir de allí de cualquier forma. Recogió sus pertenencias apresuradamente, tomó algunos documentos y se preparó para salir por la puerta principal. Antes de marcharse, miró una última vez por el oscuro corredor, sintiendo que alguien lo observaba. Era como si Dubois y sus seguidores estuvieran en cada sombra, listos para arrastrarlo de vuelta a esa pesadilla. Tendría que ser rápido y cauteloso. Al salir del hotel, Ricardo tomó un camino diferente del que había usado para llegar. Cada sombra parecía alargarse, cada ruido lo hacía sobresaltarse. La sensación de ser perseguido era intensa, pero sabía que su única oportunidad de escapar era seguir en movimiento. A pesar del agotamiento que lo dominaba, no se permitió detenerse. La determinación de sobrevivir era todo lo que le quedaba en ese momento. Después de un largo y agotador trayecto, finalmente vio las luces de la ciudad de Dinant. Sin pensarlo dos veces, se dirigió a la comisaría local, donde fue recibido por un policía de guardia. Exhausto y con el corazón aún acelerado, Ricardo intentó explicar lo que había sucedido,
sabiendo que aquella terrible experiencia lo acompañaría por el resto de su vida. Mirando hacia atrás, sintió que el peligro aún no había desaparecido. El culto de Dubois seguía allí, en algún lugar de las sombras. Víctor Desmet, el oficial que recibió a Ricardo en la comisaría, tenía una expresión seria y cautelosa. Lo ayudó a calmarse, ofreciéndole un vaso de agua y pidiéndole que respirara profundamente. Poco a poco, Ricardo comenzó a relatar, con la voz temblorosa, los detalles del ritual, de las figuras encapuchadas y del propio Marc Dubois. Desmet escuchaba en silencio, pero a medida que Ricardo continuaba, el semblante del policía parecía volverse cada vez más sombrío. Cuando Ricardo terminó, Víctor dejó escapar un largo suspiro, como si hubiera esperado algo así desde hacía tiempo. Confidenció que desde hacía años se hablaba de cultos secretos en las Ardenas, de sociedades que operaban en las sombras, lejos de la vista de la ley. «Esa gente tiene poder en todas partes», murmuró Desmet, en un tono apenas audible. Ricardo sintió un escalofrío al darse cuenta de que, quizá, nadie podría hacer nada contra ellos. Para Desmet, investigar estos asuntos era poner en riesgo la propia vida. «Si quieres un consejo, vete y nunca le hables de esto a nadie más», advirtió Desmet, con el rostro impasible. Explicó que aquel culto no era un simple grupo de entusiastas del misticismo, sino una sociedad influyente, formada por personas poderosas. Eran individuos capaces de silenciar a cualquiera que los amenazara y no dudarían en hacer lo mismo con Ricardo si decidía llevar el caso más allá. Esa advertencia hizo que el miedo de Ricardo se intensificara aún más. Mientras Desmet hablaba, Ricardo sintió una profunda impotencia. Acababa de escapar con vida de una pesadilla, pero sabía que la amenaza estaba lejos de terminar. Las palabras del oficial resonaban en su mente, y comprendió que la única salida era seguir su consejo. Desmet le ofreció refugio en la comisaría por aquella noche, pero dejó claro que, al día siguiente, debía marcharse y no volver nunca más a Dinant. Durante la noche, Ricardo apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía las imágenes del ritual, la mirada fría de Dubois y las figuras encapuchadas que lo rodeaban. Sentía que, de algún modo, aún estaba siendo observado, incluso allí en la seguridad de la comisaría. El trauma y el cansancio hicieron de la noche una tortura silenciosa, y solo deseaba que llegara el día siguiente para poder escapar definitivamente de ese lugar. A la mañana siguiente, Desmet se despidió de Ricardo con un apretón de manos firme y una última advertencia. «Esas personas nunca olvidan, señor Gómez. Haga lo que sea necesario para desaparecer». Ricardo partió sin mirar atrás, cargando el peso de las advertencias de Desmet y la certeza de que esa experiencia dejaría marcas profundas e imborrables en su vida. La pesadilla había terminado, pero las sombras de Dinant lo seguirían para siempre. Al regresar a España, Ricardo intentó retomar su rutina, convencido de que lo peor había pasado. Pero, con el paso de los días, se dio cuenta de que los horrores de las Ardenas habían dejado una huella más profunda de lo que imaginaba. Los negocios que antes prosperaban comenzaron a desmoronarse, como si algo invisible estuviera destruyendo todo lo que había construido. Sus clientes empezaron a cancelar contratos sin explicación, dejándolo completamente desorientado. Cada vez que intentaba levantar su empresa, surgía una nueva barrera. Rumores extraños circulaban entre sus clientes, insinuando que Ricardo no era confiable, aunque él nunca supo de dónde provenían esas calumnias. Intentó contactar a antiguos socios comerciales, pero solo encontró silencio y desconfianza. Con el tiempo, la empresa que había construido con tanto esfuerzo fue reducida a escombros, llevándolo al borde de la desesperación. Entonces comenzaron las llamadas. Al principio, Ricardo pensó que solo eran bromas de mal gusto, pero pronto se dio cuenta del tono amenazante de los mensajes. Voces desconocidas, siempre en un tono frío, le decían que desistiera, que olvidara lo que había visto. Algunas veces solo era una respiración profunda, que le congelaba la sangre y lo hacía revivir el horror de aquella noche. La sensación de estar siendo observado se intensificó, como si ellos estuvieran en todas partes. Con el paso de los días, Ricardo empezó a percibir que cualquier persona a su alrededor podría ser una amenaza. Evitaba el contacto con conocidos y hasta con su propia familia, temiendo que algo les sucediera. Su mundo se convirtió en un lugar sombrío y opresivo, donde cada rostro desconocido traía el miedo de una emboscada, de que Dubois y sus seguidores vinieran a ajustar cuentas. La paranoia se apoderó de cada aspecto de su vida, convirtiéndolo en un prisionero de su propio miedo. Intentó buscar ayuda profesional,
pero la idea de contar su historia a alguien le parecía demasiado arriesgada. ¿Y si el culto se había infiltrado en aquellos que debían ayudarlo? Ricardo se encontraba en un callejón sin salida, donde el silencio era su única opción de supervivencia. Ya no dormía ni comía bien. Su vida se convirtió en una vigilia constante, donde el miedo reemplazaba cualquier rastro de normalidad. La última gota fue cuando uno de sus pocos clientes restantes le alertó sobre rumores que circulaban en el mercado. Ricardo se dio cuenta de que alguien estaba destruyendo su reputación con una precisión escalofriante. Sin fuerzas para resistir, supo que la única opción era cerrar su empresa y desaparecer. Así, comenzó a planear su fuga, abandonando todo lo que había construido, con el propósito de dejar atrás su identidad y quién había sido. Ricardo cerró su empresa y se deshizo de todo lo que poseía en Valencia. En cuestión de semanas, vendió su oficina, su inventario e incluso su apartamento, con un dolor en el pecho y un vacío que solo él conocía. Con lo poco que le quedaba, decidió empezar de nuevo en otro lugar, donde nadie lo conociera y donde tal vez pudiera reconstruir su vida lejos de las sombras. Murcia le pareció una elección segura, una ciudad donde podría pasar desapercibido. La mudanza fue un proceso doloroso. Ricardo se alejó de todos sus amigos y familiares, cortando cualquier vínculo que pudiera identificarlo. Cambió su número de teléfono y evitaba cualquier contacto, incluso con viejos conocidos. Adoptó un nombre falso, como si eso pudiera alejar el pasado y borrar lo que había experimentado en Bélgica. La soledad se convirtió en su única compañía, y el miedo, en la única certeza de su nueva vida. Escogió una casa modesta en un vecindario tranquilo, donde limitaba sus movimientos para no llamar la atención. Evitaba conversaciones largas con los vecinos, manteniéndose siempre discreto y cauteloso. En pocos meses, ya era prácticamente invisible, lo que le hacía sentir un poco más seguro. Se forzaba a creer que, cuanto menos llamara la atención, menos posibilidades habría de ser encontrado por el culto. Aún así, cada sonido inesperado, cada carta sin remitente lo hacía revivir la sensación de persecución. La paranoia se había arraigado en su mente como una sombra que lo seguía. Se despertaba en medio de la noche, empapado en sudor, convencido de que alguien estaba fuera de su casa. El terror de las Ardenas había marcado su vida para siempre, y vivía constantemente intentando escapar de algo que jamás lo dejaría en paz. Incluso en Murcia, donde nadie sabía quién era, Ricardo se sentía perseguido. Se volvió un hombre desconfiado, evitando cualquier forma de amistad o conexión. Sabía que cualquiera podría ser un informante, que Dubois y su culto podrían encontrarlo en cualquier momento. El aislamiento y la sensación de estar siempre al acecho drenaban su energía, pero no veía otra alternativa para mantenerse con vida. Así, Ricardo comenzó a vivir casi como un fantasma, un hombre que vagaba sin identidad y sin propósito. La vida que había conocido se había desmoronado por completo, y el futuro ahora era solo una extensión del miedo que cargaba en el pecho. Había dejado todo atrás, pero sabía que la amenaza de quienes lo cazaban jamás desaparecería del todo. Con el tiempo, Ricardo aceptó que nunca podría escapar completamente de lo que había vivido. Cada semana cambiaba sus rutinas para asegurarse de no ser seguido. Evitaba cualquier forma de registro público, pagaba todo en efectivo, vestía ropa neutral y evitaba frecuentar los mismos lugares. Su vida se convirtió en una danza constante de precauciones, como si cada movimiento en falso pudiera delatarlo. Se había convertido en una sombra de sí mismo, una figura que transitaba por los lugares sin dejar rastro. A pesar del tiempo, el miedo no disminuía. Ricardo sabía que mientras viviera, sería un hombre perseguido. Leer noticias sobre desapariciones misteriosas y sociedades secretas le recordaba que aún estaba en peligro. Y aunque intentara ignorar esas señales, una parte de él sabía que Dubois y su culto estaban en algún lugar, siempre atentos a sus movimientos. El aislamiento trajo una desolación profunda, una tristeza que apenas lograba ocultar. Ya no era el hombre seguro y confiado que alguna vez fue, sino alguien que sobrevivía en los márgenes, consumido por el miedo y el peso del secreto que cargaba. Había perdido todo, su empresa, sus amigos, su familia y, sobre todo, su paz mental. Ahora, era un hombre dividido entre el pasado y el presente, viviendo en un limbo oscuro. Las pocas veces que lograba dormir, las pesadillas lo devolvían a las Ardenas, al hotel y al ritual, reviviendo cada detalle de aquella noche de terror. Se despertaba empapado en sudor, con el corazón desbocado, mirando las paredes a su alrededor, temiendo ver la figura encapuchada de Dubois.
Su vida se había convertido en una prisión, un ciclo interminable de miedo y paranoia del que sabía que jamás podría escapar. Ricardo sabía que, por más que se escondiera, nunca estaría realmente a salvo. La experiencia en las Ardenas había dejado cicatrices invisibles, pero profundas, que cargaría para siempre. Aprendió de la forma más brutal que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse de nuevo. Así, aceptó que su nueva realidad era esa, un exilio eterno, perseguido por la sombra de un culto del que nunca podría escapar.